días a todos y a todos los que están aquí presentes en esta presentación del Ferrocarril de San Rafael de Atlixco, el tramo olvidado, de parte de la maestra Margarita Rojas Arellano. Reciban ustedes una bienvenida, ella pues, por cuestiones de salud no pudo estar, ella es la directora de la Casa del Poeta de aquí de la región, de aquí de Atlixco, y bueno, pues no pudo estar, me encargó que les dirigiera a ustedes unas palabras, y en este caso pues sí, reciban una bienvenida muy calurosa, porque nosotros decimos que siempre que nace un libro, siempre este país debiera de encontrarse maravillado con todas las cosas que suceden en este mundo, en este lugar tan cambiante. Que nazca un libro pues, es una maravilla que así lo sea. Entonces tenemos hoy precisamente la presentación de este libro, que tiene el título del Ferrocarril de San Rafael Atlixco, el tramo olvidado, su investigación de Héctor Raimundo Martínez Pérez y Elvis C. Martínez Pérez. Están también con nosotros y nosotras, la maestra Lisbeth Celaya Vargas, que es la directora editorial, la maestra Elizabeth Damián Espinosa, representante editorial, y este texto maravilloso que habla sobre pues, algo que es emblemático, pues, vino a cambiar, a transformar este país, que fue el ferrocarril. Quien se haya subido en el tren sabe, estoy diciendo, ¿no? Una maravilla. Lo que el tren vino a cambiar muchas cosas, la faz de este país. Se encuentran con nosotros precisamente para comentarlo el maestro Marcelo Romero Hernández, que lo conocemos por la labor cultural y teatral que hace aquí en la región. La licenciada Beatriz Adriana Zafra Rodríguez, que también le conocemos toda la difusión y todo el trabajo que ha hecho precisamente sobre la región y aspectos culturales. Bueno, pues reciban ustedes un caluroso saludo, una bienvenida de parte de la maestra Margarita Rojas Arellano, la Casa del Poeta, y pues los dejo para que nos deleiten. Les paso. Excelente día para todos los que estamos aquí hoy, porque efectivamente hoy nace un libro y se presenta en el lugar pues tan emblemático, en un lugar tan emblemático para Atlixco, tan hermoso salón. Seguramente en esta mesa se sesionaban cosas tan importantes para una época, ¿no? Como haya sido esa época, fue una época. Agradezco que nos acompañe Abacún Reyes, que pues es un gestor, cronista y además un gran personaje de aquí de Atlixco, que se ha dado el tiempo de asistir a esta invitación. El maestro José Luis también, de la editorial El Navegante, ¿sí no me equivoco? Sí. Y bueno, a la compañera también que está de la editorial. Y gracias a todos los que se pudieran dar un momentito para estar aquí, para presentar este libro y sobre todo para comentar un poco acerca de él y cómo nace este libro. Creo que es muy, muy importante. Yo, a nombre de la editorial Cualicali, quiero hablar como representante, quiero hablar de cómo surge este sueño de empezar a publicar, porque pues yo también escribo poesía y he sido a lo mejor la que más ha podido vivir el asunto de qué pasa con las editoriales, ¿no? Y todo eso, y dije, pues hagamos este sueño posible, y publicamos el primer libro, se llamó Déjame contártelos. El segundo libro también es de un atlisquense que no hemos podido presentar, pero es de Roberto Serrano Alarcón, y aquí traigo un ejemplar, y que se llama Palabras directas al corazón. Es un libro de reflexiones que luego a veces nosotros también nos da mucho por pensar, reflexionar y contar cómo nos sale la vida. Y este libro es el tercero,
el ferrocarril de San Rafael de Atlisco, el tramo olvidado, y que fue un trabajo de equipo, por supuesto, pero pues a eso venimos, a comentarlo y a contarlo, pero surge precisamente desde la vinculación con la antropóloga Liz Zelaya. Cuéntanos algo. Gracias, pues bienvenidos todos. Cada libro creo que es un sueño, ¿no? Y en realidad creo que una editorial es una fábrica de sueños, ¿no? Y este es uno de los sueños que traemos. Obviamente, como han escuchado, hay varias temáticas en la editorial, hay letras, hay poesía, pero también va a haber esta serie de investigaciones. Y creo que la riqueza de este libro es que es un libro ciudadano. Yo comentaba en la anterior presentación una pregunta que es: ¿qué sucede cuando los ciudadanos se hacen cargo de su historia? Pues esto sucede, ¿no? Sucede que la gente de la comunidad va hacia atrás, a su familia, a su comunidad, a su país, y entiende qué hay debajo del suelo que está pisando, ¿no? ¿Quiénes son los seres que caminaron? ¿Cuál fue la historia? ¿Y cuál es el lugar de ellos ahora como custodios de este patrimonio? Y esta es la riqueza de este libro. La añoranza y el ensueño que tuvieron Héctor y Elvis al caminar estos parajes que son suyos y que caminaban con sus padres cuando iban a recoger la corteza de los árboles para venderla después en los mercados, cuando iban a recoger los hongos que se tenían que comer en la vida diaria. Y la vida los lleva por otros caminos, los hace profesionistas y les permite tener esta magia de regresar a su comunidad a dar lo que ellos han recibido fuera, ¿no? Y entonces empiezan a caminar estos lugares, encuentran los vestigios y hablan de esta zona que es pues paradigmática porque no se tenía como muy trabajada, no había muchos indicios, porque la propia vía de Cauville, que es más pequeña, pues tiende más a deteriorarse por intemperismo, por condiciones de robo y vandalismo, ¿no? Este es el camino que nos presenta este libro. Este camino de lo que ellos han recorrido, claro, desde una versión en la que ellos buscaron documentos y buscaron en toda esta formalidad que nos dan las ciencias históricas, pero también creo que habla más de una crónica de cómo ellos se apropiaron del lugar y vieron más allá de aquellos parajes que pasaban y que no entendían con un significado ya muy estudiado que era. Y lo interesante de este libro es lo que viene después, porque ustedes no lo saben, pero ellos son parte de un grupo mucho más grande que está haciendo gestión por salvar la ruta del ferrocarril San Rafael de Atlisco desde una perspectiva ciudadana. Se están dando a la tarea de limpiar los manantiales que recorren esta ruta, no permiten que se pierdan las piezas que quedan de este ferrocarril, las resguardan, pero no las resguardan en un afán de coleccionismo privado, se comparten en eventos comunitarios, hablan en las escuelas sobre el ferrocarril San Rafael de Atlisco. Yo creo que esta es la riqueza del trabajo que estamos viendo. Y en ese sentido, pues estamos orgullosos de presentarles el sueño de Héctor y Elvis, que acompañamos como editorial Cualical. Y pues muchas gracias a Betty, que siempre nos acompaña y que es un brazo amigo, ¿no? Gracias por acompañarnos y gracias también a todos ustedes. Yo, si gustan, daría la palabra a quienes van a comentar el libro y ya al final hablamos con los autores. Muchísimas gracias. Gracias a la CROM por abrirnos las puertas aquí, siempre presente en la divulgación de la cultura. Yo escribí un poco lo que queremos comentar del libro. Le agradezco, maestra, por la confianza, aquí porque, pues bueno, me tomas en cuenta en esta transmisión de los saberes. Quiero comentarle con la maestra Liz, hace un año iniciamos el proceso de dar a conocer la importante época textilera e industrial que tenemos en Atlisco, y de ahí se desprendió un seminario que nombramos cuando los días eran de ellos, y pues bueno, tomamos y arropamos también esta presentación en parte del seminario que
escribí es: existen historias olvidadas que transforman entornos, marcaron vida y dieron pie a nuevas formas de los paisajes, creando identidades que se encuentran dormidas. El libro Ferrocarril San Rafael Atlisco y el tramo olvidado, de la autoría de los maestros Elvis Martínez Pérez y Héctor Martínez Pérez, es una clara muestra de que la historia podemos revivirla. Al leer las memorias recuperadas durante su proceso de investigación, me hicieron reflexionar en lo importante que es volver a verlo todo desde una mirada diferente, para ver los detalles del entorno, escuchar y hacernos parte de la historia, dejar de ser indiferentes a las voces del pasado. Quiero mencionar el siguiente fragmento de la vida compartida en este libro. El tren pasaba por la estación. Ahí hasta Apapasco. Ahí se iba hasta la Vuelta de Toro. De la Vuelta de Toro hasta La Laja se iba. Cuando yo crecí, era chiquito. Sí, venía a diario. Venía a cargar toda la gente que iba con maletas. Ya después, quitaron la autovía. El mismo gobierno, pero el presidente de aquel entonces se llamaba Gregorio Rivero. Él se aventó hasta Atlisco. Le dio la vuelta. Cuando se iba para Puebla, se bajaba para Matamoros. De Matamoros, ahí jalaba para Cuautla. Es un fragmento de una entrevista que realizaron los autores por el licenciado Elvis Martínez en el año 2020. Esto me hace rememorar lo importante que es la recuperación de la memoria histórica de los pueblos, de las comunidades, de las personas que hacemos que los lugares tengan vida. Al continuar leyendo y saber la importancia de los recursos naturales que tienen en la región, en lo que actualmente son territorios de la zona natural o el área natural protegida, Ixtapopo, me hizo parar a reflexionar sobre el precio que se pagará por la naturaleza, por nuestro desarrollo. Cabe mencionar que el acuerdo por el cual se declara extinguida la unidad industrial de explotación forestal que se estableció a favor de las fábricas de papel San Rafael Atlisco y Nexas, del cual justamente utilizaba el ferrocarril, se derogó y el 15 de octubre de 1947. Esta lectura del libro Ferrocarril San Rafael Atlisco, el tramo olvidado, ha sido muy nutritiva y reflexiva y me invita a recuperar, difundir y proteger nuestro patrimonio. Agradezco plenamente que hayan realizado esta investigación, ya que nos dará más razones para observar lo privilegiado que somos de vivir en esta zona. Yo sé que dentro del libro se habla mucho de la zona de Tochimilco, que son nuestros vecinos, y es un lugar increíblemente hermoso, y es poner el ojo en esos recursos, en ese patrimonio que se tiene y lograr difundirlo, apropiarse y formar esta identidad con amor y del cuidado que se debe de llevar. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos. El trazado del ferrocarril obedecía a los caprichos de la sierra, yendo unas veces adherido a las faldas de la montaña, otras suspendido sobre los precipicios, evitando los ángulos bruscos por medio de curvas atrevidas, penetrando en gargantas estrechas que parecían sin salida. Una frase de Julio Verne. Ferrocarril San Rafael y Atlisco, el tramo olvidado de la editorial Cualicali, una muestra de la investigación de los maestros Héctor Raimundo Martínez Pérez y Elvis Martínez Pérez. Nos ayuda no solo a conocer nuestra historia local, que sin duda vale mucho. Cada palabra en sus páginas nos ayuda a transportarnos a una época para todos nosotros desconocida, aunque estudiada, el Porfiriato, porque es ahí hasta donde se remontan los antecedentes históricos de este tramo ferroviario. Época donde sí que había muy pocos ricos y sí muchos pobres. Aquí en Atlisco, en la zona, una de las industrias que más floreció fue la de los hilados y tejidos. Prueba de ello, el Carmen, la Carolina, el Volcán, el León, los Molinos, la Concepción y la fábrica de Metepec. Esta última, la segunda más grande de todo México en el pasado siglo, de fábricas textiles estoy hablando nada más. La famosa Ciasa,
como se conoce, y donde pues en el Museo Industrial de Metepec se le hace un merecido tributo. Por supuesto, toda esta grandeza no podría haber sido posible sin el gran caballo de acero, que es el ferrocarril. El tramo de San Rafael y Atlisco no solo abarcaba esas dos paradas, San Rafael y Atlisco, sino como en el libro nos lo indica, pasaba por el Estado de México, por zonas como Ecatzingo, Amecameca o Chalco, pasando por Morelos y, como lo dijo Betty también, por el actual Xochimilco en el Estado de Puebla. Los trenes tienen una similitud con la vida. Se montan y bajan muchas personas y siguen diferentes vías. Algunos trenes solo pasan una vez. Y así es la vida. Conocemos muchas personas, seguimos diferentes caminos y algunas oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Así, gracias a la CIASA, Atlisco pudo florecer. Nos dice el libro que si pusiéramos en una línea recta prácticamente todo el tramo que significó este espacio de vías, San Rafael y Atlisco, que es de 174 kilómetros aproximadamente, sería prácticamente la distancia actual entre Atlisco y la Ciudad de México. Qué maravilloso sería poder treparme a un tren y no hacer ningún transbordo para llegar, pues ya aunque sea cerquita a Chalco, para ya nomás tomar un urbano y llegar al Estado de México. Parte de lo que nos dice el libro, y para mí se me hizo algo bastante evidente, es la importancia sobre todo de la madera que obviamente se necesitaba para hacer, primero que nada, los durmientes de toda la vía. Es por eso que, pensando en que este tramo pasaba por las faldas del volcán, que como lo dice la investigación, está llena de coníferas, de la madera esencial para primero tender la vía, eso era lo importante. Después para darle mantenimiento, que también es muy importante. Y también para proveer de la propia madera a todas estas empresas como la papelera, como la fábrica de hilados y tejidos, la CIASA. Tomo unos datos rápidamente de la máquina urbana del maestro Samuel Malpica, editorial WAP. La CIASA semestralmente y aproximadamente utilizaba 2 toneladas de carbón de madera, nuevamente la madera, 7.5 toneladas de carbón de coque, que es otra madera. Aparte, el ferrocarril le proveía de 8.3 toneladas de carbón de piedra y alrededor de 2.692.530 litros de petróleo crudo, que también traían desde Veracruz a través del ferrocarril. Hago una cita que nos dice San Rafael y Atlisco, el tramo olvidado. La Compañía Industrial de Atlisco S.A., la Negociación Agrícola de Xico y Anexas S.A., así como la compañía denominada Fábricas de Papel San Rafael, comparten un común denominador. Es decir, tener como fundadores, accionistas y directivos al mismo consorcio, grupo o círculo de empresarios de la calidad de Luis Barroso Arias, Íñigo Noriega Lazo, Antonio Basagoiti, y con las fábricas de papel San Rafael y Anexas. Tenemos a Tomás Braniff, a José Sánchez Ramos, entre otros. Empresarios que impulsaron y gestionaron la creación del ferrocarril de San Rafael y Atlisco S.A. con la finalidad de comerciar sus diversos productos de manera eficiente, proveer de materias primas a sus compañías, además mantenerlas comunicadas a través de este medio y finalmente, hasta el final, o sea, lo último, brindar transporte a las poblaciones cercanas a esta vía. El tramo olvidado que nos habla también es una maravillosa oportunidad para los amantes aficionados, y así lo voy a decir, a los ferrocarriles, ¿no? Es maravilloso irte por los senderos, descubrir todos estos pedazos de la historia del ferrocarril, del tren de acero, que proporcionaban comunicación, transporte y comercio a las zonas. La llegada del ferrocarril hace más de un siglo representó tal impacto para la sociedad, yo diría más bien un shock cultural comparable al que hizo el Internet cuando llegó a la ciudad.
Pensemos en el Internet como una alternativa para hacer un medio por excelencia actual de comunicación, un medio actual de comercio, también como lo fue el ferrocarril, y se puede hablar de que el Internet también jugó un papel o ha jugado un papel en el transporte con todas estas aplicaciones de servicios como Uber, Cabify, Didi, como lo hizo el ferrocarril. Entonces el libro pues nos marca verdaderamente todo esto que nos dio el tramo San Rafael Atlisco. Para cerrar únicamente esta cita: el paso del tren representa el tiempo que las locomotoras van dividiendo en forma implacable en el pueblo natal que atraviesan por la mitad. ¿Alguna vez correrá un último tren? Yo me pregunto, ¿cuál será el último tren de cada uno de nosotros? Y, por cierto, nada más para hacer un pequeño guiño, ahí en el Museo Industrial, en la vitrina que tenemos una de las acciones originales del San Rafael de Atlisco. Ahí está exhibida junto con las acciones de la CIASA, y verdaderamente es arte. O sea, actualmente pues una acción es un simple papel que te marca ciertos datos, pero antes, si tú los ves, pues eran arte, los membretes, las ilustraciones que hacían, las firmas, la mano manuscrita, la tinta, verdaderamente es arte. Yo felicito a los autores por esta maravillosa investigación y por supuesto a todos los responsables, a la editorial Cualicani, de haber hecho esto. Qué bueno que vaya a haber investigación, qué bueno que haya poesía, a ver si hay teatro, ¿no? Ahí yo me apunto, ahí les mando mis escritos. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora que tuvimos estas breves palabras, me hicieron recordar algo también con lo que dijo Betty, y no quiero irme sin dejar de comentar esto. El verdadero culpable de que nosotros ahora estemos aquí es el doctor Mariano Castellanos, el director del Museo Industrial de Metepec, que está referenciado, y que, déjenme les cuento que él es mi codirector de tesis, y él fue el que me dijo, investiga el ferrocarril San Rafael y Atlisco, y él fue el que me dijo, no me interesa el estado de conservación, quiero ver qué pasa con la gente y cómo se ha resignificado. Y ahí nació esta aventura en la que todos nosotros estamos ahora juntos. Entonces, un saludo al doctor Mariano, porque gracias, es culpable de esta fiesta. Bueno, pues muchísimas gracias, y después de estas palabras, estas reflexiones, yo creo que es importante saber qué opinan los autores, cómo vieron esta odisea de publicar, cómo lo sintieron, qué decía su familia, cuánto trabajo hubo atrás en las investigaciones de campo, que esa es la parte yo creo que muy bonita, porque el libro también quiero decirles que tiene fotos, y están pues ahí cuando limpiaron los durmientes, cuando encontraron los clavos, cuando se posaron ahí en la estación de Huilotepec. O sea, esos son precisamente como que los datos o las evidencias que nos hacen pensar en todo un trabajo. Pero me gustaría mucho que Elvis nos contara, porque fue de los primeros que empezó a entrar a la parte de las coníferas, y cómo fue tu encuentro con todo eso, esa maravilla de finalmente de una época, ¿no? Porque los trenes, a mí me hubiera gustado en esa época para vivirlo, ¿no? Sobre todo, yo nunca me subí a un tren, ni de Cholula a Atlisco, no me tocó. Pero bueno, adelante, Elvis. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos y gracias por acompañarnos este día tan especial. Antes que nada me permito presentarme, soy el licenciado en Educación Luis Martínez Pérez, y me encuentro en compañía de mi hermano, el maestro en Derecho, Héctor Martínez Pérez. Somos originarios del municipio de Catzingo, que se encuentra ubicado geográficamente en las faldas del volcán Popocatépetl, zona sur. Bien, la experiencia que yo quiero comentarles, los inicios de esta investigación surgió hacia finales de 2018. Su servidor acostumbra a frecuentar las altas montañas, toda vez que me gusta practicar el atletismo de montaña.
En mis diversos recorridos que yo realizaba, fuese en la mañana, fuese en la tarde, fuese en la tarde-noche, yo cuando me internaba en los bosques profundos, encontraba basamentos, encontraba algún indicio, mampostería, alguna edificación ya muy dañada, muy rebasada por la vegetación. En mi inconsciente, desde pequeño surgía la necesidad de saber, porque en la memoria de nuestros antepasados, ellos recuerdan, ellos refieren que existió un ferrocarril que pasaba justamente por lo que es Tecalcingo, Estado de México, obviamente por diversos municipios. Sin embargo, estas memorias que lo comparten de viva voz, no te dicen por dónde, no te dicen cuáles eran los parajes, no te dicen cuáles eran los senderos, no te dicen al pie de qué montaña, no te dicen dónde daba vuelta. Prácticamente la relatoría que ellos proporcionaban es muy, a veces fantasiosa, a veces exagerada. Entonces, derivado de todos estos indicios, de todos estos hallazgos que yo realizaba cuando practicaba el atletismo, empezó a surgir en mi persona una necesidad por conocer o hacerme llegar lo más a lo que fue la realidad histórica de este acontecimiento. Surge de este modo la primera pequeña investigación titulada Apapasco, y fue con la que realicé mi primera publicación en la plataforma de YouTube. Me documenté para ese momento con el poco soporte documental con el que yo tuve alcance, tuve oportunidad de hacerlo, y fue que se realizó la primera investigación. Derivado de todo este material que yo encontraba, vuelvo a insistir, como son basamentos, mampostería, edificaciones ya muy dañadas, algún clavo velero, algunas otras edificaciones como lo que son las alcantarillas tipo bóveda, surge también en mi persona esa necesidad de invitar a algún otro profesionista, porque la información ya era vasta, ya era demasiada. Entonces surge en mi persona la necesidad de invitar al maestro, a mi hermano, para empezar a investigar un poco de manera más formal este recorrido del ferrocarril. Y primeramente la investigación era regional, era local allá en el municipio. Posteriormente, al tener conocimiento de demasiadas memorias, demasiadas entrevistas, demasiado soporte documental, y una vez que el maestro aceptó la invitación para formar parte del equipo del proyecto, es como esta investigación se vuelve regional, ya no únicamente al municipio de Tecalcingo o Atlautla o Pituco, sino ya abarcando lo que es propiamente el Estado de México, el Estado de Morelos y el Estado de Puebla. De esa manera es como surge esta investigación, insisto, hacia finales de 2018, y fue por la necesidad de rescatar la memoria histórica de lo que había sido el recorrido del ferrocarril San Rafael de Atlisco. En tanto haya investigación de campo, para que la investigación sea como más verdadera y fidedigna, es importante hacer la investigación documental. Entonces, pues a ella creo que se dedicó más el maestro Héctor Raimundo, que anduvo como buscando toda la información para que este libro tuviera un sustento fuerte. Gracias maestro. Buen día a todas y todos que concurren a este evento. Igual me voy a presentar por formalidad. Mi nombre es Héctor Martínez Pérez, soy maestro de Derecho Penal por el Instituto Universitario Anáhuac, maestro en Sistema de Justicia Penal y Seguridad Ciudadana por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, y bueno, soy licenciado en Derecho Burocrático por el INESAR de la FITS. Para mí, para un servidor, la experiencia ha sido maravillosa. En el 2019, cuando mi hermano me invitó a unirme a esta investigación, yo percibí que eran tanto los indicios, tanta la información, y yo le empecé a sugerir, le digo, sabes que esto no es para publicar videos, esto no es para publicar, esto es para escribir un libro. Fuimos madurando la idea
Entonces, somos un equipo que él trabaja más en la parte fáctica, en la parte de buscar senderos, de caminar en el bosque, pero un servidor nos encargamos más de la parte teórica, ahí en la oficina. Ahora, como se dice vulgarmente, vaciar toda esa información que estábamos trayendo, todas las entrevistas, las fotografías, nuestra propia experiencia que habíamos experimentado en ese momento, cuando descubríamos los túneles, cuando descubríamos los durmientes, ahora cómo plasmar todo eso en un escrito. Yo decía en Cholula, Puebla, que este libro se escribió en un año. Pero un año, amigos, amigas que me escuchan, días completos me pasaba frente a la computadora. A veces llegaban las 2, 3 de la mañana. Aquel que es escritor me va a entender, porque yo escribía algo y quedaba pensando y volvía a escribir, buscando darle algún sentido a lo que yo quería plasmar. Tenía en el abstracto racional, pero ahora era plasmarlo y todavía aún más que se pudiera entender. Un año nos llevamos escribiendo este libro. Les comento algo, y no lo digo en mal plan, sino es una parte de la experiencia que a veces mi esposa entraba y me decía: otra vez con tu computadora, otra vez con tus libros, ¿no? Y bueno, esta fue mi experiencia, una experiencia maravillosa. Aquí van a encontrar palabras como el tramo olvidado. Esa palabra fueron largas horas reflexionando. Ahora, ¿cómo plasmar eso que estábamos encontrando? Pues es un tramo olvidado, no perdido, olvidado. El complejo de explotación forestal de Apapasco, que refiero mucho en el libro, que era una propiedad de la fábrica de papel de San Rafael en la zona sur del volcán Popocatépetl, que pertenece a Huituco, Morelos. Habían otros autores que le dan otro sentido, como una negociación, la parte económica. La tradición dice que era una finca, que era una hacienda, que era un aserradero, y yo tuve que, producto ya de todo el conocimiento que tenía, con libros, con periódicos, con entrevistas, nació una figura que se llama Complejo de Explotación Forestal de Apapasco. También es una idea que me surgió después de largas horas reflexionando. Entonces, el tramo olvidado lleva mi esencia. Gracias a mi hermano Elvis por haber caminado conmigo estos tramos, no tan solo de monte, sino de vía que en un pasado fueron el sueño de los mexicanos. Gracias a Editorial Cualicali por haber decidido, por haber tomado ese reto, por abrirnos sus puertas. Muchas gracias, Editorial Cualicali. Pues aparte de que tan emotivo es estar aquí, porque obviamente Atlisco es un lugar muy muy bonito, de que haya personajes tan importantes, y de estar aquí presentando el libro, que también era algo que yo pensé cuando vi y cómo llega esto a mis manos. Es de la zona de aquí, de Atlisco. Yo quisiera ir a Atlisco, a Metepec, a Tochimilco, a todos esos lugares hermosos a presentar el libro. Y pues miren, ahora se está cumpliendo también ese sueño de acompañar a los autores en esta travesía para ir presentando su libro, y para que pues mucha gente esté enterada, y no solo enterada, sino también pues en esta zona que están muy cerca se atrevan a recorrer estos lugares tan hermosos de los que nos hablan aquí los autores. Pues creo que no me resta más que agradecer a la Casa del Poeta Sor Juana Inés de la Cruz, al maestro José Luis, que nos hizo favor de dar la bienvenida, y a todos ustedes por estar aquí presentes, y sobre todo a invitarlos a que compren el libro, que se lo lleven, ¿verdad? Porque un libro puede ser un libro olvidado también, ¿no? Que nadie lee, o no compra libros y luego los tienes ahí y no los lees. Bueno, ojalá que este no sea un libro olvidado, sino un libro muy leído para el goce, porque finalmente cuando uno lee, pues es para el goce, para la admiración, para la recreación, inclusive para la apropiación y también para el aprendizaje.
Así que aquí están nuestros autores que les pueden de una vez firmar el libro. Adelante, maestro. No sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario. No. Antes de clausurar esto, no puedo dejar de decir lo que me ha provocado. El libro yo no lo conocía, estaba yo sentado escuchando sus palabras, y yo creo que es muy importante el libro por lo siguiente. Primero, lo que veo es que es una publicación y es además, tiene como 30, basados en 30 publicaciones heterográficas, ¿no? Y documentales. También tiene 5 entrevistas por ahí, y también hicieron una investigación de campo. Y además, en la cuestión del método que tienen ustedes para la exposición, me parece muy, muy interesante, porque parece ser que es un recorrido que vamos haciendo precisamente. Entonces, eso lo hace como muy interesante. Yo creo que sí se debe de acabar la edición que se ha planeado, pero que también tiene que sacar más, ¿no? O sea, que ojalá pudieran tener ese impacto mayor todavía, porque está sucediendo algo. En alguna presentación de un libro yo mencionaba que aquí en esta región está pasando algo como muy interesante, porque pues pueblo mágico, ¿verdad? Pero entonces se privilegian mágicamente algunas cosas en detrimento de otras. O sea, hay otras que se están perdiendo. O sea, es simplemente ver que venden un montón de comida ahora, pero no hay comida tlaxcalteca, por ejemplo, ¿no? O sea, en ningún lugar encuentran ya comida tlaxcalteca. Entonces hay cosas que se están perdiendo, que son las tradiciones. En función de unas, ya las otras están desapareciendo. Esa es una. Y precisamente en esa cuestión aparece algo, esta palabrita que es como una palabra muy manoseada hoy, y sin embargo tiene una razón de ser muy importante: la sociedad civil. Efectivamente, desde abajo, desde la misma gente que se ha organizado para cumplir sus expectativas, sin ser parte del poder político, sin ser parte de organizaciones partidarias, está haciendo lo propio para cumplir sus expectativas. Y lo vemos con el ferrocarril. ¿Qué pasó con el ferrocarril? El ferrocarril, pues digo, es una vía de comunicación que se va a construir para cumplir con las expectativas del sistema económico, y la gente lo toma como una alternativa. Y entonces deja toda una estela de cuestiones culturales muy importantes, muy fuertes, más allá de que efectivamente promovió todo un desarrollo económico, etcétera, etcétera, también un cultural, también una cuestión cultural, porque la gente la asumió. Entonces era todavía maravilloso ver el ferrocarril, y hace años a alguien se le ocurrió seguir vendiendo este país, porque eso es lo que hacían, vender este país. Y entonces vendían que si las aerolíneas, que si las mineras, etcétera. ¿Y qué hacen con los ferrocarriles? Nadie los quería, porque estaban todos atrasados, ¿no? Porque estaban viejos. Y entonces dijeron, pues vamos a venderlos en paquete. A nadie les interesó. Y sin embargo, recuerden ustedes esas tristes historias de los migrantes de Centroamérica que van en la bestia, ¿no? Hacia allá, hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces yo llego a Atlisco y veo uno aquí el ferrocarril, y a todo eso le llamamos el ferrocarril, ¿no? Efectivamente. Y hace algunos años hubo un problema, una pequeña o gran discusión, no lo sé, sobre que alguien llegó y rájatelas, tuvo por ahí unas cosas, ¿no? Que porque le iban a mejorar y que no sé qué. Y bueno, lo que está pasando hoy es que la gente está recuperando precisamente su memoria histórica. Es eso. Alguien presenta un libro de cuentos basados precisamente en lo que sucede aquí, en la comunidad y con la gente que está aquí. Alguien escribe algunos textos basados en las personas de aquí de Atlisco. Y hoy tenemos aquí que a mí me parece una maravillosa investigación, o sea, debo decirlo, con lo que yo acabo de ver, pero que trata de recuperar eso, la memoria histórica, que no es el pasado viejo, es el producto de lo que somos,
es el producto de donde venimos. Yo digo, igual que otros, ¿verdad? Si nosotros no tenemos memoria de lo que somos, memoria de donde venimos, estamos condenados a seguir siendo esclavos. Estamos condenados a morir. Entonces, el hacer este trabajo, de llevarnos a los cerros por ahí, ir a recoger lo que encontraron, etcétera, etcétera, significa también ir a caminar nuestro pasado. Pero este pasado que se debe de contar y que debemos darnos cuenta que somos producto de eso y no cargarlo pesadamente. No. Y darnos cuenta de todo lo que se ha hecho en este país. La gente ha asumido desde entonces las cosas más allá de las expectativas que a veces los de allá arriba, los economistas, los gobernantes han querido, porque la gente tiene su propia historia. Y hoy la misma gente está sacando otra vez la historia para no olvidarla. Porque existimos, porque vivimos. Por eso, bueno, pues yo creo que nos sentimos agradecidos a que lo hagan ustedes, que bueno, que esto siga así, y pues mucho más agradecidos que en este lugar que es histórico y que pues es además muy bonito este edificio de la CROM, y que bueno, Atlisco, por esas cosas que tiene la vida, tiene una casa de poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, y que bueno, no está la maestra Margarita, y me encargó que les agradeciera a ustedes que se den este tiempo de estar aquí sentados a escuchar algo que nos debe de interesar a todos y que debe de ir más allá de estas 4 paredes. Muchas gracias por darse ese tiempo de estar aquí. Muchas gracias a ustedes por haberlo escrito. Eso es muy importante, que entre esas caminatas, ¿no? Hubo esa cuestión de escribirlo, pelearse con la computadora y con todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Y además a la editorial que las editoriales nos aventamos un rollo, ¿no? O sea, nos aventamos un rollo, no ganamos, no ganamos, en realidad no se gana, lo seguimos haciendo porque hay que hacerlo. Pregúntenme a mí si le gano algo. No se le gana, ¿no? Betty, muchas gracias, Betty. De veras, muchas gracias por estar aquí. Sabemos de la trayectoria que tienes, ¿no? Sabemos de todo el trabajo que haces y hay que seguirlo haciendo, porque para eso estamos aquí. Muchas gracias, Marcelo, también por tus palabras. Muchas gracias. Hay que seguir haciendo teatro y efectivamente publicarlo, que eso también es como muy importante. Entonces, yo en primera instancia quisiera que les diéramos un aplauso al público que está aquí presente. Quisiera que les diéramos un aplauso de regreso, porque también se lo merece. Un aplauso, por favor. Y muchas gracias. Esta casa del poeta les agradece a ustedes